El sol del mediodía caía implacable sobre el pequeño pueblo de Villanueva, en las afueras de Madrid. Cuando Javier oyó el grito desgarrador de Miguel desde el jardín trasero, corrió hacia allí, el corazón latiéndole con fuerza, solo para encontrar a su marido arrodillado junto al invernadero que habían construido juntos, rodeado de plantas marchitas y tierra oscura que olía a muerte química. En ese instante, Javier supo que su sueño de una vida tranquila había sido destruido por un acto de odio puro. Y que el vecino, el viejo conservador que siempre los miraba con desprecio, había cruzado la línea irreversible. Javier, con sus 30 años, había dejado atrás una vida agitada en la capital para mudarse a este rincón rural con Miguel, su esposo desde hacía 2 años. Miguel, de 32, era el ancla en su tormenta, un hombre fuerte, con una sonrisa que iluminaba todo, pero con cicatrices invisibles de un pasado donde la aceptación no era dada por sentada. Juntos, habían comprado esa casa vieja, con un jardín amplio, soñando con cultivar algo propio, algo que representara su unión. El invernadero fue idea de Miguel, quería plantar tomates orgánicos, hierbas y flores que vendieran en el mercado local. Javier, ingeniero de profesión, diseñó la estructura, vidrio resistente, sistemas de riego automatizados. Todo hecho con sus manos durante fines de semana enteros. Era más que un hobby, era un símbolo de su compromiso. Un refugio donde podían ser ellos mismos sin las miradas juzgadoras de la sociedad. Pero Villanueva no era Madrid. Aquí, las tradiciones pesaban como cadenas. El vecino, don Rafael, un viudo de 65 años que vivía al lado, nunca ocultó su desagrado. Esto no es natural, murmuraba cuando los veía besarse en el porche. Javier lo ignoraba, creyendo que el tiempo suavizaría las aristas. Miguel, en cambio, sentía la tensión crecer. No lo provoques, le decía Javier. Siempre el pacificador. Pero ahora, con las plantas agonizantes, la realidad los golpeaba. Miguel levantó la vista, los ojos rojos por la rabia contenida. Ha sido él. Javier. Lo vi anoche merodeando. ¿Y esta mañana? Todo muerto. Javier se arrodilló a su lado, tocando la tierra húmeda. Olía a herbicida fuerte. Uno prohibido en cultivos orgánicos. Llamaron a la policía. Pero el agente local, un amigo de don Rafael, se encogió de hombros, sin pruebas. No hay caso. Esa noche, sentados en la cocina, la atmósfera era espesa. Javier bebía café negro, su mente dando vueltas. Podríamos mudarnos, sugirió. Pero Miguel negó con la cabeza. No huiré de nuevo. Mi familia me echó a los 18 por ser quien soy. No dejaré que este viejo me quite lo nuestro. Javier recordaba su propia lucha, padres católicos estrictos que aún no aceptaban su matrimonio. Visitas incómodas donde el tema se evitaba como una plaga. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Miguel lo miró fijamente, confrontarlo. ¿Mañana? Javier sintió un nudo en el estómago. Confrontar significaba exponerse más. Arriesgar la frágil paz que habían construido. Pero el silencio era peor, era complicidad con el odio. Al día siguiente,
Cruzaron la valla que separaba las propiedades. Don Rafael estaba regando sus rosas. Fingiendo sorpresa. Buenos días. Vecinos. Dijo con sarcasmo. Miguel no se anduvo con rodeos, sabemos que envenenaste nuestra tierra. ¿Por qué? El viejo se enderezó. Su rostro endurecido por años de prejuicios. Porque lo que hacéis es una afrenta a Dios y a la naturaleza. Dos hombres fingiendo una familia. Es asqueroso. Javier intervino. Voz temblorosa, somos una familia real. Y lo que has hecho es un crimen. Don Rafael rió, pruébalo. En este pueblo, la gente piensa como yo. Al volver a casa, Javier sintió el peso de la sociedad, no era solo un vecino. Era el eco de miles de voces que aún veían su amor como una amenaza. Miguel pasó la tarde investigando muestras de suelo enviadas a un laboratorio en Madrid. Llamadas a abogados especializados en discriminación. Javier, mientras tanto, luchaba con su conciencia. ¿Valía la pena pelear? Su trabajo en la ciudad le permitía distanciarse. Pero Miguel, que dirigía una pequeña tienda de arte local, estaba expuesto diariamente. Esa noche, en la cama, Miguel susurró, si cedemos, perdemos todo. Javier lo abrazó. Pero en su mente, la duda crecía como maleza. Días después, el informe del laboratorio confirmó el envenenamiento, glifosato en dosis letales. Con pruebas en mano, volvieron a la policía. Esta vez, el agente no pudo ignorarlo. Don Rafael fue interrogado. Pero negó todo. ¿Accidente? Alegó. El pueblo se dividió, algunos apoyaban a la pareja. Otros murmuraban sobre imposiciones modernas. Javier recibió una llamada de su madre, hijo. ¿Por qué no dejas esto? Vuelve a la normalidad. Herido. Colgó. Miguel, al enterarse, explotó, tu familia es parte del problema. Fue su primera gran pelea. Javier gritó, no es fácil para mí tampoco. La noche terminó en silencio. Cada uno en un lado de la cama. El invernadero muerto como testigo mudo de su grieta. La tensión escalaba. Miguel organizó una reunión comunitaria en el ayuntamiento, exponiendo el caso como discriminación homofóbica. Javier lo apoyó. Pero con reservas, temía represalias. En la reunión, don Rafael habló, no es odio. Es moral. La Biblia lo dice claro. Voces se alzaron a favor y en contra. Una mujer mayor, vecina lejana, defendió a la pareja, el amor es amor. Pero otros, influenciados por tradiciones, asintieron al viejo. Al salir, alguien rayó su coche con insultos. Miguel estaba furioso, Javier. Aterrorizado. Esto nos destruirá, murmuró. Pero Miguel insistió, o luchamos, o nos rendimos. Javier eligió luchar. Pero el costo ya se sentía, noches de insomnio. Discusiones constantes. El juicio se convirtió en el centro de sus vidas. Don Rafael, representado por un abogado local conservador, alegaba inocencia. Javier y Miguel contrataron a un letrado de Madrid, especializado en derechos LGTB. Las audiencias eran tensas,
Testigos del pueblo declaraban. Algunos mintiendo por lealtad al viejo. Nunca lo vi cerca del invernadero, dijo un amigo de don Rafael. Miguel. En el estrado, relató su historia, expulsado de casa por su orientación. Años de lucha por acceptance. Este acto no es solo contra nuestra propiedad, es contra nuestra existencia. Javier lo observaba, admirando su fuerza, pero sintiendo culpa por su propia tibieza inicial. En casa, las grietas se profundizaban. Javier recibía mensajes anónimos: volveos a la ciudad. Pervertidos. Miguel los ignoraba. Pero Javier no podía. Tal vez deberíamos vender y irnos, sugirió una noche. Miguel lo miró con traición. Eso es lo que quieren. ¿Me abandonarías? No era abandono, pensó Javier, sino supervivencia. Pero las palabras hirieron. Esa discusión llevó a Miguel a dormir en el sofá. Y Javier se quedó despierto, cuestionando si su amor podía soportar tanta presión. La familia de Javier intervino. Su hermano mayor, Carlos, vino de visita. Mamá está preocupada. Dice que esto te está destruyendo. Javier confesó sus dudas: Miguel es todo para mí. Pero este pueblo nos odia. Carlos, heterosexual y casado. No entendía del todo: quizá exageráis. No todo es homofobia. Eso enfureció a Miguel. ¿Qué overheard? Fácil decirlo desde tu privilegio. Carlos se fue molesto. Y Javier se sintió atrapado entre mundos. Mientras, don Rafael jugaba sucio. Rumores se extendieron, que la pareja corrompía a los jóvenes del pueblo. Un día, en la tienda de Miguel, un cliente habitual se negó a comprar: no quiero arte de... Ya sabes. Miguel cerró temprano, llegando a casa derrotado. Javier lo consoló. Pero internamente, la rabia crecía. Decidió actuar: investigó el pasado de don Rafael. Descubrió que el viejo había perdido a su hijo en un accidente. Y culpaba a la decadencia moral de la sociedad. No era excusa, pero humanizaba al enemigo. Tal vez hablemos con él en privado, propuso Javier. Miguel se opuso: no. ¿Eso es debilidad? Pero Javier insistió. Yendo solo. En la casa de don Rafael. El viejo lo recibió con hostilidad. Vengo en paz, dijo Javier. Contó su historia: cómo se enamoró de Miguel en la universidad, cómo lucharon por casarse. Solo queremos vivir. Don Rafael escupió: mi hijo era como vosotros. Pero lo negué. Murió solo por mi culpa. Javier se quedó helado. Era una confesión de arrepentimiento torcido. Entonces, ¿por qué nos atacas? Porque veros felices me recuerda mi fracaso. Javier salió conmocionado, compartiendo con Miguel. Es un hombre roto. Miguel suavizó: pero no justifica el daño. Esa noche, se reconciliaron. El sexo reemplazado por una intimidad emocional profunda. Hablando de sus miedos. El alto trajo un giro, un testigo sorpresa. La nuera de don Rafael. Declaró haberlo visto comprando el herbicida. No puedo callar más, dijo. El juez falló a favor: multa y orden de alejamiento. Victoria.
pero pírrica. El pueblo estaba más dividido. Miguel celebró. Pero Javier vio las secuelas, amigos perdidos. Negocio afectado. Ganamos. ¿Pero a qué precio? Miguel admitió, tal vez debí escucharte antes. Postjuicio. Intentaron reconstruir. Plantaron nuevo suelo en el invernadero. Pero la paranoia persistía. Javier notó cambios en Miguel, más irritable. Distante. Necesito espacio. Dijo un día. Javier temió lo peor. La presión familiar de Miguel resurgió, su hermana lo llamó, urgiéndole a volver a la normalidad. Miguel colgó. Pero la semilla estaba plantada. Una noche, Javier encontró a Miguel empacando. Me voy a Madrid unos días. Para pensar. Javier suplicó, no me dejes. Miguel lloró, no es abandono, es supervivencia. Eco de las palabras de Javier. ¿Se fue? Dejando a Javier solo con el invernadero revivido. Pero el corazón marchito. Los días sin Miguel fueron un infierno para Javier. El invernadero. Ahora con brotes verdes. Parecía burlarse de su soledad. Llamaba diariamente. Pero Miguel respondía breve, necesito tiempo. Javier reflexionaba sobre sus decisiones, haber mudado al pueblo fue un error romántico. Ignorando la realidad social. En Villanueva. El odio no desaparecía con un juicio, se enquistaba. Don Rafael. Multado. Se volvió ermitaño. Pero sus aliados seguían, miradas hostiles en el supermercado. Grafitis en la valla. Javier consideró vender. Pero eso sería rendirse ante Miguel. Su familia lo presionaba. La madre vino, hijo. Sin él. Puedes empezar de nuevo. Javier explotó, él es mi vida. Ella retrocedió, la Biblia. La Biblia no define mi amor. Fue un quiebre, cortó contacto temporal. Solo. Javier enfrentó sus demonios internos. Recordaba su juventud, escondiendo su sexualidad. Fingiendo novias. Miguel lo liberó. Pero ahora. ¿El precio era perderlo? Miguel. En Madrid. Se hospedaba con un viejo amigo. Pablo. También gay. Pablo escuchaba, el pueblo os está matando. Miguel confesó, amo a Javier. Pero la lucha me agota. ¿Y si nos separamos para salvarnos? Pablo aconsejó, el amor verdadero resiste. Pero la duda crecía. Miguel visitó bares. No para ligar. Sino para sentir normalidad. Una noche. Un hombre lo abordó, pareces perdido. Miguel rechazó. Pero la tentación de una vida sin conflicto lo tentaba. Llamó a Javier, te extraño. Javier sollozó, vuelve. Pero Miguel dudaba, necesito más tiempo. De vuelta en Villanueva. Javier recibió una visita inesperada, la nuera de don Rafael. Anne. Quería disculparme por mi suegro. Contó la historia, el hijo de don Rafael era gay. Reprimido. Se suicidó. El viejo lo negó todo. Pero el dolor lo torció. Javier empatizó, entiendo el daño intergeneracional. Ana sugirió mediación, tal vez hablar ayude al pueblo. Javier aceptó. Organizando un foro comunitario. Sin Miguel. Se sintió vulnerable.
Pero decidió proceder. En el foro, Javier habló solo, no pedimos aprobación. Solo respeto. Don Rafael asistió. Forzado por Ana. Lo siento, murmuró el viejo. Lágrimas en ojos. Veros me recordaba a mi hijo. Fue un momento catártico. Algunos aplaudieron, otros se fueron. Javier sintió un atisbo de esperanza. Pero sin Miguel. Vacío. Llamó, hubo progreso. Miguel respondió, bien por ti. La distancia dolía. Miguel, influenciado por Pablo, reflexionaba sobre sus elecciones. Recordaba su expulsión familiar, padres devotos que lo echaron. Javier fue su salvación. Pero la presión social revivía traumas. Si vuelvo, repetiremos el ciclo. Pablo, o lo enfrentáis juntos. Miguel decidió volver. Pero con condiciones, terapia de pareja. Quizás mudanza parcial. Al llegar, el reencuentro fue emotivo. Abrazos. Lágrimas. Perdóname por huir, dijo Miguel. Javier, yo por no apoyarte más. Reconstruyeron, terapia en Madrid, donde exploraron conflictos. El terapeuta señaló, la sociedad os presiona. Pero vuestras decisiones definen el camino. Javier admitió su miedo al rechazo, Miguel. Su rabia acumulada. El invernadero floreció, simbolizando renacimiento. Vendieron productos en el mercado, ganando aliados. Don Rafael, cambiado. Incluso compró tomates. Pero no todo era perfecto, tensiones persistían. Una noche, Miguel confesó, casi te dejo. Javier, yo también dudé. La honestidad fortaleció. Pero el daño estaba hecho. Con el tiempo, la vida se estabilizó. Pero las cicatrices permanecían. Javier y Miguel alternaban entre Villanueva y Madrid, equilibrando raíces y libertad. El invernadero prosperaba, atrayendo turistas curiosos por su historia de resiliencia. Don Rafael, en sus últimos días, escribió una carta, perdonad a un viejo tonto. Mi hijo estaría orgulloso de vosotros. Murió poco después, dejando a Ana la casa. Ella la vendió a una pareja lesbiana, cerrando un ciclo. Pero la paz era frágil. La familia de Javier se acercó tímidamente, la madre asistió a una cena. Incómoda pero presente. Intento entender, dijo. Miguel fue cortés, pero cauteloso. Su propia familia permanecía distante. Un recordatorio de pérdidas irreparables. En terapia, discutían Mautun, Javier quería hijos, Miguel temía el rechazo social. Adoptar en España es posible. Pero en este clima, decidieron esperar, priorizando su unión. Un día, un periodista local escribió sobre ellos, de odio a esperanza. El artículo viralizó, trayendo apoyo pero también trolls online. Miguel borró comentarios, no más batallas. Javier coincidió, hemos pagado suficiente. Reflexionaban sobre el costo, amistades rotas. Salud mental afectada. Pero también crecimiento. ¿Sin esto? No seríamos tan fuertes, dijo Miguel. Javier sonrió,
Pero ojalá no hubiéramos necesitado. Años después. Sentados en el invernadero. Con plantas exuberantes. Javier preguntó, si pudieras volver atrás. ¿Cambiarías algo? Miguel, no confrontar al viejo tan pronto. Tú tenías razón. Javier, yo debí ser más valiente. Sus decisiones. Llenas de errores. Los moldearon. El amor sobrevivió. Pero transformado, más real. Menos idealizado. ¿Fue el odio del vecino el verdadero veneno? ¿O fueron las elecciones de Javier y Miguel las que envenenaron su propio suelo?